Muy bien, vamos a estudiar ahora cómo se transmiten las obligaciones. O sea, cómo se transmiten las obligaciones en los contratos. O los contratos, cómo puedo transmitir un contrato. En este caso, una de las formas para transmitir las obligaciones se llama cesión de derechos. Artículo 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro acreedor los que tenga contra su deudor. Me refiero a otro acreedor, no quiere decir que ya había otro acreedor antes, no. Por ejemplo, si hay un acreedor al que le deben un dinero, este busca a otra persona que va a ser a su vez el nuevo acreedor y le va a ceder los derechos. Ah, bien, ahora le va a ceder los derechos. eh, ¿Cuáles derechos? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los derechos en una obligación, de los derechos de exigir una obligación. Y normalmente, en la mayoría de las ocasiones, estamos hablando de contratos escritos. En los contratos verbales es muy complejo este tema, entonces normalmente estamos hablando de contratos escritos. Ahora, el artículo 2030 nos dice: el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido en no hacer la cesión o no lo permita la naturaleza del derecho. O sea, si el contrato, el tipo, como lo dice aquí, si está prohibida la cesión por la ley o no se haya convenido, o sea, o sí se haya convenido, puede ser que se diga no se puede ceder, o sea, y entonces como si no se puede ceder, si se pone que no se puede hacer, no se puede hacer. Si no se pone, bueno, sí se puede hacer. Ahora habrá que ver si la ley la permite o la naturaleza del derecho. O sea, este derecho que se va a exigir, o sea, esta obligación que yo voy a exigir, estos derechos que yo voy a exigir, si su naturaleza permite que puedan cederse. Porque pueden ser muy personales. Por ejemplo, eh, a mí se me ocurre hablar de que a mí me tienen que hacer un trabajo, que me tienen que operar no sé, me tienen que operar algo, no sé, del cuerpo. Sí, Dios no lo permita. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento la persona le quiere ceder a otro su derecho de que le operen el cuerpo, pero la otra persona no tiene nada que le operen. Entonces, pues, ¿qué le van a hacer? No le van a hacer nada. Esto, la naturaleza de este derecho no permite que se pueda ceder. Bien, artículo 2031. En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Está muy claro esto. Artículo 2032. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente, o sea, del acreedor. Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal, incluyendo también, aquí quiero agregar, también por la experiencia sé que los intereses ordinarios, accesorios como seguros, en los casos de los créditos hipotecarios o de coche, o en su momento los accesorios como gastos de administración o alguna otra penalización, seguro que se entenderá y se entiende que se dieron junto con el crédito principal. Pero siempre es bueno en las sesiones de derechos insertar cada cosa que se está cediendo, además de en sentido general, que es decir, que se cede en todos y cada uno de esos puntos el contrato o los derechos del contrato. Artículo 2033. La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador puede hacerse en un escrito privado que firmarán cedente, cesionario y dos testigos, solo cuando la ley exija que el título de crédito cedido no conste en escritura, perdón, cuando la ley exija que el título de crédito sí conste en escritura pública, la cesión debe hacerse en esta clase de documento. Artículo 2034. La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador no produce efectos contra tercero. Es decir, si viene algún otro acreedor a reclamar primero el pago, no le podría yo... o sea, perdón, quiero explicar esto. Cuando se refiere a producir efectos contra terceros, significa que solo produce efectos entre la persona que cedió el crédito y el que y aceptó la cesión. O sea, son cedente y cesionario. Pero si yo quiero poner delante de otras personas que yo soy el titular de esta sesión, no aplica.
sino desde que su fecha deba tenerse por cierta. Entonces aquí se llama fecha cierta y hay unas reglas para considerar un documento como de fecha cierta. Primero, si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse desde la fecha de la inscripción en el registro público de la propiedad. Dos, si se hace en escritura pública desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública. Y tres, se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o inscribe en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmen o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Por ejemplo, si se mete para una autorización o si se mete a los juzgados o lo que sea, a partir de esa fecha adquiere fecha cierta. Fecha cierta significa que ya ahora sí puedo exigírselo, o sea, puedo defenderme frente a terceros. Artículo 2035. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento en que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal que su crédito no sea exigible después del que lo sea el crédito cedido. Artículo 2036. En los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión de derechos, ya sea judicialmente, ya sea en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario. Artículo 2037. Solo tiene derecho para pedir o hacer la notificación el acreedor que presente el título donde conste el crédito, o sea, el título justificativo del crédito, o sea, el contrato o la cesión, cuando aquel no sea necesario. En los casos donde no sea necesario presentar la justificación del título de crédito, o sea, el contrato, por ejemplo, en los casos donde ya hay un juicio, ya se armó un juicio y ya está acreditado el contrato y entonces ya está de alguna manera acreditado el derecho que tiene el acreedor, cuando el acreedor cede los derechos del juicio y los derechos de cobro de ese crédito en el juicio, pues evidentemente ya no tiene que exhibir de nuevo el contrato de crédito, sino nada más con que exhiban la cesión. Artículo 2038. Si el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. Artículo 2039. Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para los casos donde los títulos o los contratos tengan que registrarse en el registro público. Artículo 2040. Mientras no se haya hecho notificación al deudor, este se libra pagando, o sea, se libra de la deuda pagando al acreedor originario, al acreedor primitivo. Es decir, si todavía no se le ha notificado la cesión al deudor, entonces él puede ir a pagarle al primer acreedor, aunque el acreedor ya haya cedido, ya haya hecho la cesión de derechos. Artículo 2041. Hecha la notificación, no se libera al deudor, sino pagando al cesionario, o sea, al que aceptó la cesión, al nuevo acreedor, porque ya le notificaron. Artículo 2042. El cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito o al tiempo en que se está haciendo la cesión, a no ser que aquel se haya cedido con el carácter de dudoso, o sea, que se sabe que no está tan claro el adeudo o la cantidad del adeudo. Artículo 2043. Con excepción de los títulos a la orden, el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor. Por supuesto, a no ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión de derechos. Artículo 2044. Si el cedente se hubiere hecho responsable de la solvencia del deudor y no se fijare el tiempo que esta responsabilidad debe durar, se limitará a un año, contando desde la fecha en que la deuda fuera exigible. Es decir, si después de un año cayó en insolvencia el deudor, pues ya no sería responsable. Si estuviere vencida la deuda, si no lo estuviere, se contará desde la fecha de vencimiento de la deuda. Hay dos momentos: uno, cuando la deuda se cedió ya vencida, y ahí tendría un año de responsabilidad, y si no, a partir de que se venza la deuda, se tendrá durante todo el tiempo que exista la deuda, aunque esté al corriente, pero después que ya se venció la deuda, que ya no fue pagada, a partir de ese momento se tiene un año nada más de garantía por parte del que cede los derechos, o sea, del acreedor cedente, para que pueda responder
de esta solvencia del deudor. Artículo 2045. Si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los 5 años, contados desde la fecha de la cesión. Artículo 2046. El que cede alzadamente o en globo, o sea, en una cantidad global, la totalidad de ciertos derechos, cumple con responder de la legitimidad del todo en general, pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo el caso de evicción del todo o de la mayor parte. Vamos a hablar de la evicción más adelante, y bueno, esto ahorita no lo vamos a explicar para que no haya confusión, pero más adelante vamos a hablar de la evicción. Artículo 2047. El que cede su derecho a una herencia sin enumerar las cosas de que ésta se compone, solo está obligado a responder en su calidad de heredero. Artículo 2048. Si el cedente se hubiera aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que se diere, deberá abonarla al cesionario. Es decir, si el acreedor que cedió los derechos se hubiera aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que se diere, si se dio la herencia, en el caso de que es el heredero, deberá abonarla al cesionario si no se hubiera pactado lo contrario. Artículo 2049. El cesionario, o sea, el que recibe la cesión de derechos, o sea, el nuevo acreedor, debe por su parte satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas y cargas de la herencia y de sus propios créditos contra ella, salvo se hubiera pactado lo contrario. Artículo 2050. Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario, ni por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor.